El pasado 14 de julio se llevó a cabo una de las últimas presentaciones en vivo de Cosmic Baby en el Club The Bank en la ciudad de Nueva York. En este concierto presentó algunas canciones de su más reciente álbum, Thinking About Myself. Al respecto, Cosmic Baby comentó a Radio Virtual cómo son sus performances en vivo. Cosmic Baby Live is very different every performance I do because to me every performance I do is something very special. I'm very selective in choosing events and cities where I'm playing. I'm not playing too much. So I really love to play when I play, and that means that it's always the responsibility of everyone who's taking part in the whole venue. That means me and all the people together, which is what is actually happening, because I have a lot of space to improvise, and I always improvise. And so every concert should be very, very unique, and most of the time it is very unique, and I have lots of people who nearly try to follow me everywhere I'm playing, and they always say, "Oh, that was so different to the last one you did," and we love it. And as long as I have this experience of having a special, very good night when I'm playing, I will play live. If I would find out that it makes no sense anymore, I have no fun about it, then I would stop it. So it's just me. It's never, for example, Limelight guys, they wanted me to play with 3 sexy go-go dancers and say, fuck that, I don't need it. That's British shit maybe, but I'm German and I have a different idea of doing a so-called showcase, I'm just doing my music, and I should be exciting enough to have a good night with the people, and I don't need something else. I don't need dancers. I don't need some X-Mix projections behind me. I just need the people and me, and then you see what's happening. Cosmic Baby es en vivo muy diferente en cada show que hago, porque para mí cada performance es algo muy especial. Soy muy selectivo cuando se trata de escoger los eventos en las ciudades donde voy a tocar. No toco mucho, así que realmente me encanta tocar cuando toco, y eso significa que siempre es la responsabilidad de todos los que participan en el lugar. Esto significa yo y todas las personas juntos, lo cual es lo que realmente está sucediendo, porque de esta forma tengo mucho espacio para improvisar, porque siempre improviso y por lo tanto cada concierto debe ser único. La mayoría de las veces son muy originales. Tengo mucha gente que casi siempre trata de seguirme a cualquier lugar donde toco y siempre me dicen, qué bárbaro, esto fue diferente al último que hiciste, nos encantó. Siempre y cuando tenga esta experiencia de tener una noche especial muy buena cuando toco, seguiré tocando en vivo. Pero si descubro que ya no tiene sentido y que ya no me divierto haciéndolo, entonces lo dejaré de hacer. Sí que me gusta estar solo en el escenario. Por ejemplo, los chavos del Limelight querían que saliera a tocar con 3 sexys go-go dancers y yo les dije, al diablo con eso, yo no las necesito. Puede que sea muy chic, pero yo soy muy alemán y tengo una idea diferente de cómo se hace un show. Simplemente estoy haciendo mi música y debería de estar lo suficientemente emocionado para tener una buena noche con la gente, y no necesito tener algo extra. No necesito bailarinas, no necesito proyecciones X-Mix detrás de mí. Lo único que necesito es la gente y yo, y a ver qué pasa. A continuación vamos a escuchar el sencillo Fantasia, un homenaje a Disneylandia que aparece en el nuevo álbum de Cosmic Baby titulado Thinking About Myself.
Virtual Radio, Radio Virtual. Cosmic Baby está viendo más allá de los horizontes de la música trance. Una de sus ideas recientemente se ha hecho realidad. En abril de 1994, durante una exhibición cultural en Berlín, la compañía de ballet Pyre Space realizó la premiere de Futura, un ballet techno al estilo de la realidad virtual, con toda la música compuesta por Cosmic Baby. La producción se caracteriza por algunos cantos narrados en mezzosoprano clásico, así como también música techno trance. Al igual que por objetos fluorescentes en luz negra, vestuarios y cuerpos gradualmente suspendidos en un espacio, creando una atmósfera virtual que se mueve del año futuro 3003 hacia el final del siglo XX. Este ballet actualmente está de gira por toda Europa. Ok, Cosmic, platícanos en qué consiste Futura. I mean, a very short outline of the story is that normally science fiction, I think, ends with the destruction of Earth, and we, of those nature resources, and just that was the point where we started our ballet, we said, okay, on the one hand, the technology really get a buzz, virtual reality got more and more the place to be. On the other hand, the living conditions went so bad that people really were forced to digitize their bodies and their mind, and so when the ballet is actually starting, everything, the whole world is taking place in a virtual reality system. There's no trees anymore, there's no sun anymore, there's no body, nothing, it's just the idea of mankind stored in a virtual reality. And the dancing in the first 3 parts, and there are actually 6 parts of the ballet. The first parts are about this rediscovery, about emotions, about love, about the nature, the desire to have a body again. Because there must be always a short memory, even if your DNA is digitized, there must be this deja vu in a way to say, where did we actually come from? And that's what's happening in the first 3 parts of the ballet, that you get just the story, those individuals in the virtual reality get a deja vu about things happened before the human mankind went into this virtual reality system. And actually, with the strength of their mind, which in lots of philosophies could move mountains, they really put all their efforts and energy into going to Earth again, And the story goes on the way that, of course, the planet Earth, after a long period of destruction, could, in a way, reconstruct itself again, like it was maybe 2 or 3, 4 or 10 million years ago as well, that lots of things like meteors crashing in the world, just destructing the atmosphere, but after 2 million years it went on again. And so they're coming back to Earth, with real bodies, with real trees and all that stuff. So that's Futura, that's the science fiction. Es decir, un breve resumen de la historia es que normalmente la ciencia ficción, yo pienso, termina con la destrucción de la Tierra, con aquellos recursos naturales. Y justo ese fue el punto donde empezamos nuestro ballet. Dijimos, ok, por un lado la tecnología, la realidad virtual es la mejor opción para vivir. Por el otro lado, las condiciones de vida eran tan malas que la gente realmente fue forzada a digitalizar sus cuerpos y sus mentes.
Así que cuando el ballet está comenzando, todas las cosas, el mundo entero, está tomando lugar dentro de un sistema de realidad virtual. Ya no hay árboles, no hay sol, no hay cuerpo, no hay nada, únicamente la esencia de la humanidad almacenada en una realidad virtual. El baile de la primera de 3 partes, que de hecho son 6 partes de ballet. Las primeras partes tratan sobre este redescubrimiento acerca de las emociones, el amor, la naturaleza y el deseo de tener nuevamente un cuerpo, porque siempre tiene que haber una memoria corta. Aún así, aunque tu DNA está digitalizado, debe de existir este déjà vu de cierta manera para decir, bueno, ¿de dónde realmente provenimos? Esto es lo que pasa en las primeras 3 partes del ballet. Obtienes justo la historia de esos individuos en una realidad virtual que tienen un déjà vu sobre las cosas que pasaron antes de que la humanidad entrara en este sistema de realidad virtual y efectivamente con el poder de sus mentes, con las cuales en varias filosofías podrían mover montañas, tú sabes, ellos realmente ponen todos sus esfuerzos y energía para regresar a la Tierra. Y la historia continúa de una forma en que, por supuesto, el planeta Tierra, después de un largo periodo de destrucción, podría, de cierta manera, reconstruirse nuevamente como era hace quizá 2, 3 o 4 o 10 millones de años. Así que regresan a la Tierra con cuerpos verdaderos, árboles de verdad y todas estas cosas. Así que esto es Futura, es la ciencia ficción de la ciencia ficción. Por lo que nos platicas, ¿podríamos decir que la ciencia ficción y la realidad virtual son parte de tu inspiración? Yes. Okay. It's a part of. It's not. I wouldn't say I'm just a technologist. You know. I put my ideas and experiences from all philosophies of the world. It can be the Incas, it can be Buddhism, it can be Taoism, and it can be new technology as well. But it's not just that I say I just believe in the future as something very technologized, you know. I think technology makes sense if people handle it who have more ideas to give, who feel responsible for the things they're doing. To me, the worst predictable thing would be a clan of some little experts who just do things nobody else can control because nobody else can have the knowledge about it. And so I hope that, for example, lots of people which go for the future, which take part in inventing new technologies, are also very, very critical about the things which can happen when they deliver this technology. It's like the thing with the atomic bomb, you know, you build it and then you give this bomb to politicians and they do what they want. And you are not responsible anymore and you cannot do anything about it. Like, for example, Oppenheimer did. He did it because he wanted to fight against the Nazis and it was a really good thing to do. But on the other hand, later on, he said it was a big sin to give it the politicians because now they have the control and the power, and himself couldn't do anything against it anymore. And same to me with virtual reality, with all that stuff. Because imagine, and I can imagine that people who now are bored and looking video the whole day or playing games the whole day or drinking the whole day, then they are in a virtual reality system and are just all day, all night stuck in these machines, and that's like being drunken all day. I think you still have to see the reality with your body, with the ecological system, with the politics, and on the other hand, okay, there's another world you can go in and discover other things, but there always should be the awareness that we're still living on this planet. Sí, son parte de... Yo no diría que simplemente soy un tecnologista. Tomo mis ideas y experiencias de todas las filosofías del mundo. Puede ser de los incas, puede ser del budismo, puede ser taoísmo y también puede ser la nueva tecnología, pero no es que yo diga que creo en el futuro como algo muy tecnologizado. Pienso que la tecnología tiene sentido si la gente que la maneja tiene más ideas que aportar y que se sienta responsable por las cosas que están haciendo. Para mí la peor cosa que podría predecir sería un pequeño grupo de expertos que hicieran cosas que nadie pudiera controlar
porque nadie tuviera el conocimiento sobre ellas, y entonces espero, por ejemplo, que mucha gente acepte el futuro y que se involucre en inventar nuevas tecnologías, pero que también sean muy críticos de las consecuencias cuando entreguen esta tecnología. Es como la bomba atómica, tú sabes, tú la fabricas y luego les das esta bomba a los políticos y ellos hacen lo que quieren. Tú ya no eres responsable y no puedes hacer nada al respecto. Es como le sucedió a Oppenheimer. Él lo hizo porque quería pelear contra los nazis y era algo muy bueno por hacer. Pero por otra parte, después él dijo que fue un gran pecado dárselo a los políticos porque ahora ellos tenían el control y el poder y él no podía hacer nada al respecto. Es lo mismo para mí con la realidad virtual, con todo eso que imagínate, yo me puedo imaginar a la gente viendo los videos todo el día o jugando juegos todo el día o bebiendo todo el día. Entonces están en un sistema de realidad virtual y están todo el día y toda la noche atorados en estas máquinas, y eso es como estar borracho todo el día. Yo pienso que aún tienes que ver la realidad con tu cuerpo, con el sistema ecológico, con la política, y que por otra parte existe otro mundo donde puedes entrar y descubrir otras cosas, pero siempre debe de haber la conciencia de que aún vivimos en este planeta. Enseguida escuchemos a Cosmic Baby con otro sencillo de su nuevo álbum Thinking About Myself. Esto es Cosmic Greets Florida, un homenaje a los clubs de Florida en radio virtual.